Bueno, hombre, un placer. Nos vemos. Cuídense, que les vaya bien. Así que vamos por otros 500 más. Les recuerdo que acabamos de echar gasolina aquí en la provincia de Guanacaste para seguir descubriendo Costa Rica. Porque tenemos un par de puntos más para visitar y de ahí rumbo Nicaragua. Pero no nos adelantemos, que todavía quedan varias cosas por conocer acá. Solo que digo que no creo que nos den más de 500 kilómetros. Eso estamos a punto de descubrirlo. Nos vamos. Antes de continuar queremos aclarar algo, y es que muchos de ustedes nos dieron la despedida en el video anterior pensando que ya nos íbamos de Costa Rica, pero la verdad es que todavía no. Hoy el plan es cambiarnos a la provincia de Alajuela para conocer La Fortuna y entender por qué es uno de los lugares más mencionados y visitados de Costa Rica. Nos vamos a ir por completo de la provincia de Guanacaste para irnos finalmente hacia la provincia de Alajuela. Entonces un poco el plan es llegar a un camping que ya vimos y que tiene una vista muy hermosa, así que quédense nomás para ver al lugar al que vamos a llegar porque es muy bonito. Vamos a disfrutarlo antes de que se nos vaya el día, que aquí en Costa Rica es increíble. 5 de la mañana ya está ese día completamente claro, pero a las 5 de la tarde se va completamente la luz. Oigan, sí que están bien aprovechados los parques eólicos aquí porque corre un viento. Mira, 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 mira cómo se mueven los árboles. Y también bajó mucho la temperatura. Está mucho más fresco que como veníamos por la playa. Cambió mucho todo el paisaje. También todo como un poco más verde. Súper bien, nos gustan estos caminos cuando son así de curvas y de todo, se disfrutan bastante. Y con la hermosa laguna de Arenal aquí al lado, que estuvimos mirando y es uno de los cuerpos de agua más grandes que tiene Costa Rica. Es una represa artificial, obviamente, según en tamaño cubre como 85.000 kilómetros cuadrados. Gigante, ¿no? Toda esta ruta que vamos a hacer hasta donde vamos bordea la laguna, que también se encuentra ubicada a los pies del volcán Arenal, que ya lo vamos a ver en un ratito más, o mañana quizás, si es que no se nos va la luz del día. Tal como ya lo veníamos previendo, la noche terminó cayendo antes de llegar al camping y la subida, como ya se imaginarán, estaba bastante exigente. Tanto así que ni siquiera alcanzaría a prender el resto de cámaras hasta finalmente llegar a la entrada. Llegamos aquí al mirador y camping al castillo. Oiga, la subida estaba pero brutal. Valentinita en todo el camino decía solo 4x4, solo 4x4. Pero cuando estemos saliendo de aquí les vamos a mostrar. Vamos a llamar a ver para que nos abran. El camping funciona hasta las 6 de la tarde, pero ya habíamos coordinado aquí y nos dieron la clave del portón, así que pudimos abrir y poder llegar, pero ya les digo que la subida estaba brutal. Decían todo el camino solo 4x4 o es preferible 4x4 y estaba empinadísimo, pero pudimos llegar bien.
Buenos días, hermosa gente, desde aquí, desde el Mirador Camping El Castillo. Les cuento que hoy despertamos, pero miren, con esta vista privilegiada hacia el volcán Arenal. Por aquí les muestro, aquí tenemos la carpa, por allá está la hermosa Valentinita desenredándose el cabello y la caballotita durmió allá adentro bajo techo. La idea era que si llovía que no se mojaran todas las cosas, entonces por eso la caballota durmió allá. Pero miren esta vista tan bella, con el volcán allá de fondo y aquí la represa. Esta es la presa Sangregado, la represa que le dio origen al lago Arenal y que ha sido clave en la generación de energía hidroeléctrica en Costa Rica. Fue terminada en 1979 y transformó lo que antes era una pequeña laguna en uno de los embalses más grandes del país. Como les venía comentando ayer, es súper grande, entonces ahí la pueden ver. Aquí también las modalidades de poder dormir es en esas caseticas que ven ahí abajo. Se paga 5.000 colones por persona y uno tiene la posibilidad de dormir ahí, pero nosotros queríamos despertar con toda la vista hacia allá, entonces por eso decidimos dormir aquí. Así que muy bien. Y bueno, y por aquí, como ven, hay muchas más personas acampando. Normalmente aquí en Costa Rica se usa mucho ese formato de que se renta la camioneta 4x4 y arriba le ponen, bueno, una carpa y bueno, puede viajar así por gran parte del país, que eso lo hemos estado viendo mucho aquí en Costa Rica. Ahí está re bueno este punto. Vamos a ahora tomar desayuno y a seguir disfrutando un ratito más de la vista aquí del volcán. ¿Lista? Con nervios. ¿Con nervios? Sí. ¿De la bajada? Sí. Estoy pensando bajarla caminando. No, vamos tranquilos. Es que ayer cuando llegamos la bajada que había era impresionante. Igual que la vista que hay acá. Ay, así que... Chao, chao. Muy provechoso. La dormida, la vista, el desayuno. Todo fue bellísimo. Un excelente spot. Estábamos pensando en quedarnos un día más porque necesitamos hacer un par de cosas, pero no había wifi, entonces nos obligó sí o sí a salir, pero está muy bueno para quedarse por lo menos 2 noches. Y en cuanto a la vista, pues ya ustedes juzgarán, ¿no? Miren esa belleza. Ayer les cuento que con la oscuridad que había, este terreno así, ya podrán imaginar cómo venía sufriendo Valentinita atrás. Sin poder mirar porque yo venía parado en la moto para poder controlar toda esta subida. Vale traía una docena de huevos en la mano. Entonces venía solo diciendo ojalá no nos caigamos. Por suerte no pasó. Pero venían carteles, por ahí hay carteles que dice preferible 4x4, cuidado con el camino, si no puedes subir llámenos. Entonces eso le ponía más tensión a la situación. Creo que aquí es donde dice, viste, si no puedes subir por favor llámenos para ayudarle. Y sale el número de WhatsApp. Entonces imagínese ver ese cartelito a las 8 de la noche, ya subiendo, cargados, le pone más nervios a la situación. La caballota puede con todo, lo que a veces falta es piloto. Ya son varias semanas recorriendo Costa Rica y ahora entendemos por qué tantos extranjeros eligen este país. Y es que aquí no es solo hablar de precios, sino que también hay servicios, orden y limpieza, y eso se nota cada vez más a medida que uno avanza por este país. Costa Rica está preparadísimo para el turismo.
Hay hoteles, hosteles, resorts, miren todo lo que hay por acá. También estuve viendo que toda esta parte que se llama La Fortuna es una de las zonas más turísticas que tiene Costa Rica, miren. No, unas cosas impresionantes. Otro nivel. También siento donde Costa Rica recibe tanto turismo extranjero. Cada lugar está muy bien conservado, o sea, le meten mucho empeño, mucho amor, mucho cariño, entonces se nota eso así apenas uno va pasando a simple vista. Entonces, gran parte de las carreteras, vías y de todo están en muy buen estado y muy limpias. Miren, por ejemplo, zanjas y cosas así siempre estarían sucias en cualquier otro sitio. El nivel de conciencia es tal que los animales viven en libertad y se integran al paisaje, convirtiéndose en parte esencial de la experiencia para quienes visitan el país. Y como ven, esto también es una escena muy típica de Costa Rica. La gente para al lado de la carretera porque normalmente hay osos perezosos o monos aulladores así en la copa de los árboles. Lo más seguro es que haya habido ahí un oso perezoso porque ellos se alimentan de una flor que da ese árbol. Y aquí también hay aguas termales. Aquí vamos a pasar justamente por La Fortuna, que es prácticamente como la ciudad principal de toda esta zona. La Fortuna, en la provincia de Alajuela, es uno de los destinos más visitados de Costa Rica, rodeados de selva, ríos y paisajes volcánicos. Este pueblo se ha convertido en la puerta de entrada a una de las zonas más naturales e impresionantes del país. Esta ya es la calle principal y sí que hay muchos más negocios y movimientos. Ah, mira las toallas con los billetes de Costa Rica, que son hermosísimos los billetes que tiene aquí este país. Son como plásticos y todos tienen animales. El nombre La Fortuna no es casualidad, ya que durante años el pueblo estuvo protegido de las erupciones del volcán Arenal, mientras que comunidades vecinas sí se vieron afectadas. Esa suerte hizo que sus habitantes comenzaran a llamarlo La Fortuna, un nombre que quedó marcado como símbolo de protección y un buen destino. Y como siempre en cada lugar, muchas artesanías y muchas cosas muy coloridas. El oso perezoso, representativo de Costa Rica, símbolo nacional. En La Fortuna también existe este río de aguas termales, conocido como Río El Chollín, donde el agua termal proviene del volcán Arenal y se mezcla con el río frío, creando un spa natural al aire libre. Al final hemos decidido que nos vamos hacia Río Celeste. Así que este es el camino que nos conduce hacia allá. Estamos muy cerquita de La Fortuna, aquí hay como 60 kilómetros. Según esto es uno de los ríos más bonitos de Costa Rica y hay algunos que aseguran que también uno de los ríos más bonitos del mundo. ¿Cierto o no? Vamos a ir a averiguarlo. Parque Nacional Volcán Tenorio, a 17 kilómetros. Todo en Costa Rica son parques nacionales. Primer vistazo del Río Celeste. ¡Éjale! ¿Y si es celeste de verdad? ¿Ah? Súper bello. Estamos intentando llegar a la entrada del parque, pero nos dieron malas noticias que a las 2 de la tarde cierran el parque, entonces que seguramente no vamos a alcanzar. Pero estamos intentando llegar a ver qué nos dicen en la entrada. A ver, vamos a sacar una fotillo. Amor, estamos haciendo taco, ya fue. Están todos los autos esperando.
Oh, sorry. Oh, mire la hilera que teníamos. Estábamos parados en la mitad del puente haciendo taco. Somos un desastre. Vamos a llegar a la entrada a ver. Lo que acaba de ocurrir fue un re milagro, porque a último minuto se compraron las entradas. Se supone que a la 1:40 cerraban ya la boletería y por suerte ahí alguien de las artesanías nos ayudó y pudimos comprar las entradas. Bueno, les cuento que aquí Laura... Sí pude. Ajá. Sí pude, vea, saca el código. Esta es su bueno. entrada. Ah, bueno. Ahí también les dejo ese dato, que si quieren venir para acá hay que venir muy temprano. Y aparte que la caminata, según nos dijeron, se demora como aproximadamente unas 3 horas. Haciendo el recorrido completo. Pero solamente para ir como a la cascada o cataratas como le dicen es 1 hora y media ida y vuelta. Si quieres hacerlo en efectivo hay que pagar $4 más. Entonces, Y por la cantidad de gente hay que hacerlo con anticipación. sí, nos dijeron que son como 1000 y tantas entradas por día, y por hora son como 200, entonces igual es a considerar eso, Y la entrada sale $12. cada uno. Pues la verdad que colapsadísimo está todo. Hay una fila enorme acá para poderse sacar la foto en la cascada. Esta es la cascada. Se ve que es bastante bella, pero la verdad que le quita todo lo bonito, la fila que hay para poder entrar. Y al parecer queda de ahí para abajo, pero bueno, hacen un filtro acá. Hemos decidido continuar hasta donde se tiñe el río, que es donde, digamos, verdaderamente nace la magia. Y nos dijeron que apenas estemos regresando, ahí ya la fila no va a estar, que también es válido que haya esa fila, porque mucha gente no hace todo el recorrido completo, entonces todos los últimos que están entrando se quedan hasta ese punto. También estamos empezando la temporada alta. Vamos a seguir, según es 1 kilómetro más hacia adelante. ¡Qué belleza! Pero dan ganas de bañarse, ¿no? Sí. Pero sí tenemos muy buena panorámica aquí. Veníamos caminando diciendo que en el ambiente hay como un olor así como a azufre, así tal cual como cuando uno va a termas o aguas termales. Y miren ahí cómo sale el agua. Miren, va brotando el agua ahí desde el fondo. Está súper bueno. Así que bueno, vamos a continuar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, qué hermosura. No, totalmente la pena. Dan puras ganas de bañarse. Qué belleza. Y acá finalmente hemos llegado al punto donde ocurre toda la magia. ¿Por qué les digo? Porque ahí viene el agua normal y después aquí es donde se mezcla. Este es el punto conocido como los teñideros. Ocurre uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Costa Rica, ya que aquí se encuentran el río Buenavista y la Quebrada Agria, dos ríos que son con aguas completamente transparentes pero con composiciones y minerales distintos. Al unirse, estos dos minerales reaccionan entre sí
y provocan pequeñas partículas en suspensión que reflejan la luz de una forma especial, dando origen al característico color azul intenso que distingue al río Celeste. No puede ser, justo se puso a llover, pero está súper lindo, ¿no? Aquí donde nace toda la magia. Lo que más preguntamos fue que si había posibilidades de que lloviera y nos dijeron, no, hace muchos días que no llueve. Justo llegamos acá y se agarra la de Dios. ¿Qué más podemos hacer? Sí. La naturaleza es así. Pero de que está hermosísimo, está hermoso. Pero buen punto para conocer y qué bueno que llegamos hasta aquí. Pues sí veníamos con la ilusión de poder conocer la cascada, pero por lo que veo no va a ser posible porque la persona que nos está guardando el equipo, los cascos, bueno, todo lo que necesitamos para la moto se va ahora a las 4. Entonces creo que vamos a tener que quedarnos con las ganas. Gracias por su visita. Oigan, algo muy bueno de Costa Rica y que no lo habíamos mencionado hasta el momento es que se puede tomar agua de cualquier parte. O sea, visitar Costa Rica no es sinónimo de comprar agua. En absolutamente todo lado el agua es potable. Increíblemente hasta en las zonas costeras. Entonces, eso es relevante de Costa Rica. Pura vida, May. Miren este cartelito acá tan lindo. Jaguar, venado, tapir, indígenas. Mira. Tucanes, oso perezoso. Está re lindo. Que teniendo algo de suerte, lo más seguro es que sí se puedan ver, porque acá hay una lista de todos los animales que se pueden ver dentro del parque. Parque Nacional Volcán Tenorio. ¿Vamos? Oigan, Costa Rica es bastante seguro para la moto y todo. Muy diferente a lo que me han comentado mucho mientras hemos estado viajando, que mucho cuidado con nuestras cosas y así, pero yo dejé la moto aquí en un estacionamiento público, ahí como que venden souvenir y cosas así de recuerdos, y tienen un estacionamiento aquí público, y dejé la moto aquí con todas las cosas como ven y nadie tocó nada, así que bien por ese lado. De hecho, en este momento tengo un poco de vergüenza porque como no estoy equipado ni nada, quizás mucha gente piense que yo soy el que me voy a robar la moto. Así que eso, vamos. Gracias aquí a este local que nos guardaron las cosas y pudimos ir a hacer el trekking, ¿no? Sí, súper. Así que ahí lo tienen. Justo está en la entrada, así que bien por ese lado. ¿Cómo íbamos a venir al río Celeste y no bañarse? Aparte creo que esta oportunidad no se da todos los días, ¿no? 1, 2, 3, al agua. Ay, Uy, qué rico. qué rico. Rico. Oh, Ay, pero que no está el solcito. Pero no está fría, no está fría. Qué rico. está buena, ¿no? Sí. Está, ¿cómo se diría? Refrescante, pero helada no está.
Y así, querida y hermosa gente, despedimos el hermoso paso por esta parte de Costa Rica que nos encantó. Y con esta vista maravillosa, los dejamos. Ahora vamos porque Valentinita está nerviosa porque el puente es de un solo paso. Costa Rica nos ha sorprendido más de lo que esperábamos, no solo por sus paisajes y su naturaleza, sino por la forma en que todo convive en equilibrio, la gente, los animales y el entorno, y esas son cosas que a nosotros nos ha encantado. Este capítulo termina aquí, pero el viaje no seguirá como lo teníamos planeado. Es por eso que en el próximo episodio intentaremos irnos de Costa Rica, aunque algo inesperado hará cambiar los planes y tomar una decisión que no estaba en el mapa. Esas son como las cosas hermosas del viaje, ¿no? Cuando pasan cosas así drásticas que uno ni siquiera lo espera. Yo sabía que no nos teníamos que ir de Costa Rica. Nos vemos el próximo domingo.